Érase una vez una anécdota que sucedió en Singapur y que tuvo como consecuencia que mi adorada mamita se hiciera esta cicatriz. Hola mi gente, bienvenidos a Spring Spanish. Yo soy Paulísima y hoy, porque ustedes lo pidieron, les voy a contar una historia completamente en español para que puedan practicar sus habilidades de escucha en ese idioma que, como todo el mundo lo sabe, es el más bonito del mundo. Al final voy a explicar un poco sobre los chunks y va a haber un cuestionario sobre la historia, así que pon mucha atención. Todo empezó cuando yo vivía en Kuala Lumpur, Malasia. Sí, tu maestra de español favorita, Paulísima, vivió 8 años en Malasia, en ese hermoso país del sureste asiático al que ahora amo con todo mi corazón y lo considero un segundo hogar. En esos 8 años, solamente mis papás me fueron a visitar. Ningún amigo, ninguno de mis 7 hermanos me fue a visitar, solamente mis papás. Primero, mis papás me fueron a visitar juntos. La pasamos muy bien. Paseamos por todos lados de Kuala Lumpur y también tuvimos la oportunidad de viajar a otros lados. Fuimos a Indonesia, específicamente a Bali y a Yogyakarta. Y también fuimos a Camboya a ver los templos de Angkor Wat. Bueno, en esa ocasión que mis papás fueron a visitarme juntos a Malasia, mi mamá tenía muchas ganas también de que fuéramos a Singapur. Singapur está muy cerca de Malasia y ella había visto en un programa de televisión a Anthony Bourdain, que Dios lo tenga en su santa gloria, un lugar que se llama Maxwell Centro de Comida, sí, como una especie de food court en Singapur, y desde esa vez que vio este lugar en el programa de Anthony Bourdain, tenía muchísimas ganas de conocer Singapur, pero en esa ocasión, ya saben cómo pasa con los viajes, no nos dio tiempo de hacer todo lo que queríamos y no pudimos ir, desafortunadamente, a Singapur. Así que mi pobre mamita se quedó con muchas ganas de conocer Singapur. Por eso, 3 años más tarde, en 2017, cuando mi mamá me fue a visitar sola a Malasia, antes de llegar a Malasia me dijo: hija, ahora sí vamos a ir a Singapur, sin excusa ni pretexto. Cuando una mamá mexicana dice sin excusa ni pretexto, sabes que lo tienes que hacer. Así que me dediqué a planear un fin de semana perfecto en Singapur para mi mamá querida y yo. Como yo no manejo, las razones por las cuales yo no manejo son otra historia, pues la forma más fácil de irnos de Kuala Lumpur a Singapur era por autobús. Bueno, también se puede volar, pero tardas más en ir al aeropuerto y documentar y todo. El vuelo son como 20 minutos. La forma más fácil de irnos de Kuala Lumpur a Singapur era en autobús, así que eso hicimos. En ese entonces, yo vivía muy cerca del lugar desde donde salen los autobuses, así que nos súper convenía, nos quedaba cerquitita y era la mejor opción. Compramos boletos para salir de Kuala Lumpur un sábado, súper tempranito por la mañana, y para regresar al día siguiente, un domingo, en el autobús más tarde que se pusiera. ¡Yeah! Estábamos súper emocionadas. Bueno, ya. Llega el sábado, nos vamos caminando al lugar donde salen los autobuses y ¡pum! 4 horas más tarde, sí, 4 horas más tarde ya estábamos en Singapur. Singapur es una ciudad-estado, es muy chiquito, entonces en un solo día se pueden hacer muchas cosas. Nosotras, mi mamá y yo, nos quedamos en un hotel en Chinatown. Me encanta Chinatown. Fuimos a todos lados, a Sentosa, fuimos a los estudios Universal, vimos el espectáculo de luz y agua, el de las fuentes que bailan, maravilloso, en Marina Bay. También nadamos en la alberca del Hotel Sands. No es cierto, no. Nada más fuimos al lobby. Fuimos al lobby del hotel y del Hotel Sands y nos tomamos, yo creo que es probablemente la cerveza más cara que me he tomado
en toda la vida. Obviamente, también fuimos a los jardines botánicos. Mi mamá se quedó maravillada porque están padrísimos. Y obviamente también, que era la razón principal por la que estábamos en Singapur, fuimos al centro de comida Maxwell, que mi mamá había conocido por el programa de Anthony Bourdain, que Dios lo tenga en su santa gloria. Ya en el mercadito de comida, que se llama Maxwell, comimos de todo. Arroz con pollo, satay, laksa, mi favorito, unos fideos fritos que se llaman char kway teow. Es de la mejor comida del mundo. Bueno, comimos tanto que nos dio el famosísimo mal de puerco. Si no se acuerdan o no saben qué es el mal de puerco, les puedo adelantar que es una de esas enfermedades que solo nos da a los mexicanos y María Fernanda hizo un video sobre eso. Chéquenlo, está buenísimo. You will suffer el mal del puerco, which is related to the fact that you have eaten so much that you are not able to work nor be productive unless you have taken una siesta urgente, an urgent nap. Continuemos. Y como todo el mundo lo sabe, tomarse un coctelito después de comer y tener el mal del puerco es una buena forma de sentirse mejor. Así que bueno, aprovechando que estamos en Singapur y que el Hotel Raffles es una parada prácticamente obligatoria, pues mi mamá y yo nos vamos al Hotel Raffles y nos tomamos un Singapore Sling. Y luego otro, y luego otro, y luego otro. Hasta que, bueno, ya estábamos con las mejillas todas rojas y me pregunta mi mamá, oye, Peque, ¿a qué hora sale nuestro autobús? Y yo, ay, ma, no se preocupe, sale hasta las 8:30. Y mi mamá así de, ya son las 8. Y yo, ¡no manches! Bueno, no le dije no manches, pero... Así que teníamos exactamente media hora para llegar al lugar donde íbamos a tomar el autobús. Estábamos aproximadamente a 1,5 kilómetros del lugar, digamos poco más de 1 milla, y pedimos la cuenta rapidísimo, todo rápido, ni siquiera nos dio tiempo de comentar lo caro que estaban los Singapore Slings, carísimos. Y bueno, salimos con nuestras maletas a buscar el primer taxi que pudimos encontrar. Paramos el taxi, nos subimos rapidísimo y le dije al señor, señor, tengo muchísima prisa, por favor, métale. Y el señor me dice, híjole, señorita. Bueno, en realidad no dijo híjole, señorita, pero en mi imaginación. El señor me dijo que era imposible llegar a tiempo porque estaban reparando unas calles, entonces no podía tomar la ruta habitual y tenía que darle por otro lado. El chiste es que no íbamos a poder llegar en media hora y nos dijo el señor que en realidad estábamos muy cerca, que si nos apurábamos, sí llegábamos caminando. Así que ahí nos tienes, madre e hijas, corriendo en Singapur con sus maletas, con un poquito más de alcohol en la sangre del que nos hubiera gustado tener. Y así. Yo, mientras íbamos corriendo, iba checando el mapa. Aunque Singapur es pequeño y está perfectamente trazado, o sea, no hay error. En Singapur no hay error. El error está aquí, conmigo, porque yo soy terrible interpretando mapas y soy terrible en general con la orientación espacial. Así que cuando llegamos al lugar donde se supone que íbamos a tomar el autobús, estaba un poquito desviada, porque sí llegamos al lugar, pero del otro lado. Estábamos del otro lado del lugar donde teníamos que tomar el autobús y nos dividía una avenida de 6 carriles. Para ese punto quedaban como 4 minutos para las 8:30, así que se pueden imaginar el estrés. A lo lejos podíamos ver un puente peatonal, pero no había forma de que en 4 minutos llegáramos al puente peatonal, cruzáramos y llegáramos a tiempo para tomar el autobús de las 8:30. La única forma de lograrlo era cruzar la avenida y cruzar la avenida ilegalmente. El primer tramo, cruzar 3 carriles, fue horrible.
Obviamente los automovilistas no se paraban. ¿Por qué habrían de hacerlo, no? Si ellos estaban en su derecho de pasar y nosotros no. Bueno, cruzamos los 3 carriles y nos detuvimos en la franja que dividía esa parte de la avenida con la otra, de otros 3 carriles más. En cuanto vimos la primera oportunidad, nos aventamos y corrimos como alma que lleva el diablo. Primera prueba, superada. Ahora, ya estábamos a la mitad de la avenida, en el área que divide los 2 sentidos. Pero esta área no era un camellón común y corriente. Tenía una barda metálica. Yo supongo que la barda metálica estaba ahí para evitar que la gente hiciera lo que mi mamita y yo estábamos haciendo. Así que ahí estábamos, las 2, en medio de la avenida. Ya podíamos ver, literalmente podíamos ver con nuestros propios ojos el autobús que debíamos de tomar y estábamos ahí atoradas. Entonces, yo, que no soy para nada atlética, pero que tengo las piernas muy largas, observando la barda, me decidí. Primero tiré mi maleta y después me salté la barda, señoras y señores. Me salté la barda. Ya del otro lado, yo animaba a mi mamá para que hiciera lo mismo, así de, ¡sáltese, mami! ¡Sáltese! Y mi mamá de, ¿estás loca, chamaquita? No, claro que no me voy a saltar. Bueno, ya veíamos el autobús ahí, ya lo veíamos. Pueden entender que estamos un poquito desesperadas. De repente, dejaron de pasar coches en el tramo que nos faltaba cruzar. Y entonces, mi mamá me ve a mí, ve el coche, ve la barda, ve que no vienen carros. ¿Y saben qué hizo mi mamá? ¡Pecho tierra! Sí, pecho tierra. Pecho tierra. ¡Penk! Mi mamita, doña Paula, audaz como nadie, que se desliza por el espacio que quedaba entre el suelo y la barda metálica, así. Las 2 estábamos muertas de la risa y del otro lado había gente ya viéndonos y todos hasta nos aplaudieron y se reían. Fue, la verdad, muy, muy chistoso. Tan chistoso fue que estamos pura risa y risa y risa y no nos dimos cuenta sino hasta que llegamos a Kuala Lumpur que mi mamá se había lastimado el hombro. Y de hecho, ¿cuántos años ya pasó de eso? Como 5 o 6 años después del incidente, mi mamá todavía tiene la cicatriz. Pero la historia no acaba aquí. ¿Quieren saber cuál fue la mejor parte? Vamos a preguntarle a la otra protagonista de la historia, mi adorada mamita, doña Paula. Al llegar a la estación de autobús, el autobús iba a salir 20 minutos tarde por reparaciones de una calle. Y fue entonces cuando empiezo a darme cuenta que esa cosa había tenido consecuencias. Hasta el día de hoy aquí tengo la marca del haberme pasado la barda techo tierra. A ver, ¿cómo salió? Ok, es tiempo de poner a prueba tus habilidades de comprensión auditiva y para eso tienes que responder las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Por qué fuimos a Singapur, mi mamá y yo? Tuk, 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 tuk. Fuimos a Singapur porque mi mamá tenía muchas ganas de conocer Singapur por el programa de Anthony Bourdain. Pregunta número 2. ¿Qué comimos en Singapur? En Singapur comimos arroz con pollo, fideos fritos y satay. Muchas otras cosas más también, pero si dijiste esos 3, con esos 3 está bien. Pregunta número 3. ¿Qué bebidas tomamos en el Hotel Raffles? En el Hotel Raffles tomamos Singapore Slings. Pregunta número 4. ¿Cómo me crucé la barda yo? Yo me crucé la barda así, por arriba, saltándola. Pregunta número 5. ¿Cómo se cruzó la barda mi mamá? Mi mamá se cruzó por abajo, pecho tierra. ¿Cómo te fue? ¿Contestaste todas bien?
Espero que sí. Y si quieres seguir probando tu suerte contestando preguntas en español, te invito a que veas el siguiente video donde pongo a prueba tu nivel de español. ¿Lo vemos juntos? ¡Ahí nos vemos!